Estimados compañeros, vamos a continuar con la unidad 4 de la asignatura de farmacopea. En este video vamos a ver a partir de lo que son los compuestos fenólicos. Como ustedes pueden ver aquí, los compuestos fenólicos son un vasto grupo de sustancias, son de los principios activos que son metabolitos secundarios más abundantes que hay en la naturaleza, y que tienen como algo en común la presencia de un anillo aromático que contiene al menos un hidroxilo, es decir, un benceno que contiene un hidroxilo. Ya vamos a ver la estructura, ya vamos a identificar. Y también se conocen con el nombre de fenilpropanoides. ¿Ya? Dentro de estos, de los compuestos fenólicos, nosotros vamos a identificar ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos, quinonas, flavonoides, antocianos y taninos. Vamos a empezar viendo a los ácidos fenólicos. Y bueno, en realidad, los ácidos fenólicos son compuestos orgánicos que contienen un grupo carboxilo, ¿ya? Como lo podemos ver aquí en algunos ejemplos, y también pues un grupo fenol. Aquí podemos ver que la parte de fenol, ¿no? ¿Qué es? Es esta figurita de 6 que es el benceno, que tiene al menos un OH, que es el hidroxilo, ¿sí ven? Entonces aquí ya solamente viéndole ya podríamos identificar que es primero, un compuesto fenólico. Y segundo, que es un ácido fenólico, ¿por qué? Porque contiene esto, carbono unido a oxígeno con doble enlace y a su vez a un OH, ¿ya? Que es el COOH. ¿Sí? En todos podemos ver COOH, COOH. Aquí está específicamente escrito, ¿no? COOH y aquí también COOH. Vemos que todos los ácidos fenólicos son solubles en solventes polares, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de compuestos fenólicos son solventes en solventes polares, son solubles en solventes polares, tales como el agua o el alcohol o mezclas de agua y alcohol, fácilmente pueden salir. Y claro, esto va a depender de su estructura particular. Vemos que básicamente nosotros encontramos dos tipos de ácidos fenólicos en la naturaleza. Unos son los derivados de ácido benzoico y otros son los derivados de ácido cinámico. Tenemos que los derivados de ácido benzoico se encuentran comúnmente en estado libre, pero también los encontramos en forma de ésteres, o sea, unidos a otras estructuras, o también en forma de glucósidos, unidos a azúcar. ¿Ya? Y los derivados del ácido cinámico, como el ácido cumárico, cafeico, ferúlico, igual se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. También aparecen en forma de ésteres, como el ácido clorogénico y el ácido rosmarínico, que son dos ácidos muy comunes, como les había dicho, en muchas plantas. Vemos que básicamente se ha determinado que este tipo de ácidos tiene un papel de sinergismo como otros principios activos, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen es potenciar la acción de otros principios activos. Ya, no tanto tienen una acción individual o particular, más es como un apoyo para la acción de otros principios activos. Por ejemplo, se destacan las propiedades antisépticas, o sea, para luchar contra virus, bacterias, hongos, todo esto, y antiinflamatorias también, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, ácidos fenólicos en la alcachofa, en el romero, en el ortosifón, en el bálsamo de Perú, entre otras plantas. Ya, por ejemplo, en el romero vamos a encontrar principalmente el ácido rosmarínico, ¿ya? Que juega un papel muy importante en su acción antiinflamatoria. Otro compuesto fenólico que encontramos son las cumarinas. Y vemos que son compuestos solubles en alcohol y en solventes apolares también, ¿no? Y sus glucósidos son más o menos solubles en agua. Si tienen una solubilidad en agua pues limitada y son mejores, o sea, existe esto mejor cuando están unidos a moléculas de azúcar, es decir, cuando son glicósidos. La estructura básica de una cumarina es como la que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, hay diferentes modificaciones en esa estructura básica y se forman todo el resto de estructuras que corresponden a este grupo. Pero esa es como una manera de reconocerlo.
Nombramos algunas de las más importantes, de las cumarinas. Por ejemplo, tenemos la esculetina y la umbeliferona. Tienen la propiedad de absorber la radiación ultravioleta dañina para la piel. Y por eso entran en la composición de algunos filtros solares, es decir, de protectores solares y de bronceadores también, ¿no? Y también presentan cierta actividad antiinflamatoria y antiasmática. Otra cumarina muy interesante es el dicumarol, que es un anticoagulante, ¿ya? Y se utiliza incluso dentro de lo que es la medicina convencional para la profilaxis y el tratamiento de la trombosis venosa y embolia pulmonar, ¿ya? Actúa bloqueando la acción de la vitamina K, que ustedes saben que es esencial para la coagulación de la sangre. Otra cumarina es el solareno y compuestos análogos al solareno, o sea, derivados del solareno, como el que se llama bergaptano, ¿ya? Que son, digamos, importantes porque causan fotosensibilización, es decir, hacen que la piel sea mucho más sensible a los rayos del sol. Y por eso el consumo o la aplicación tópica de ese tipo de compuestos puede dar lugar a que la persona sea mucho más susceptible a las quemaduras solares, ¿ya? Pero también se utilizan en fotoquimioterapia, este tipo de tratamiento, que se da para enfermedades como el vitiligo, como la psoriasis, como la micosis, o sea, infecciones por hongos, e inclusive para la alopecia areata. La alopecia que específicamente se da en la parte superior de la cabeza, en la corona. Encontramos cumarinas, por ejemplo, en el castaño. Aquí tenemos una imagen del castaño, en meliloto, en angélica y en algunos tipos de aceites esenciales, especialmente de los cítricos, ¿ya? O sea, obtenidos de cáscaras de cítricos. Ahí más vamos a encontrar lo que son los solarenos, ¿ya? Por eso estos aceites, ustedes verán después, son fotosensibilizantes, es decir, si se aplican sobre la piel, pueden hacer que sea mucho más sensible a producir una quemadura solar. Otro tipo de compuesto fenólico son los lignanos, ¿ya? Y vemos que los lignanos están presentes en el tejido leñoso de las plantas, es decir, en los tallos, en los troncos de algunas plantas. Son muy importantes porque tienen propiedades antibacterianas, antifúngicas y antialimentarias contra insectos. Es decir, es como que les repele a los insectos porque cuando comen las hojitas o partes de la planta que contienen lignanos, como que son amargas y entonces el insecto ya no quiere seguir comiendo y les protege, ¿no? Vemos que son compuestos fenólicos. Aquí tenemos, miren, la parte del el benceno que está unido a OHs, ¿no? Algunos tienen propiedades, bueno, dice, no son muy solubles en agua, ¿ya? Por eso es que los extractos de lignanos más se sacan en otro tipo de solventes y luego digamos, se les concentra hasta que queda solamente como un polvito y eso es lo que se administra al paciente. Algunos ejemplos, tienen propiedades citotóxicas como la podofilotoxina. Esa es una planta que se ha utilizado igual en el tratamiento del cáncer. O también hay lignanos con propiedades hepatoprotectoras, como por ejemplo la silimarina, ya que tanto se le ha escuchado, que se encuentra en el cardo mariano. Y la silimarina no es más que una mezcla de varios lignanos. Uno de ellos es lo que se muestra aquí en la estructura, que es la silibina. Otro compuesto fenólico otro tipo, son las quinonas, ¿ya? Y las quinonas son compuestos derivados de fenoles que contienen una estructura básica llamada la diona, ¿ya? Es esta, la que estoy rodeando ahorita con el puntero. Es decir, un ciclo de 6 que contiene, o sea, está unido a 2 oxígenos, pero por doble enlace, ¿no? Lo podemos ver aquí y acá. Es la estructura básica. Y ahí generalmente pues está acompañada por otros anillos. Puede clasificarse en benzoquinonas y naftoquinonas, ¿eh? Hay algunas clasificaciones, la más destacada es esta. Vemos que las quinonas libres, o sea, cuando no están unidas a un azúcar, son insolubles en agua y solubles en solventes polares.
perdón, solubles en solventes apolares debería ser allí. Cuando están en formas de glucósidos se extraen con agua o soluciones hidroalcohólicas. Ejemplos de esto tenemos la arbutina, que es un tipo de benzoquinona, que es un buen antiséptico urinario. También algunas naftoquinonas son antibacteriales, antifúngicas y antiparasitarias y antivirales también, ¿no? Pero lo que más se destaca, lo que nosotros más vamos a encontrar son de tipo antraquinonas, ¿ya? Que generalmente se van a encontrar como glucósidos, es decir, perdón, unidas a azúcares. Las principales que vamos a encontrar se llaman las 1,8 dihidroxiantraquinonas. Estas son poco solubles en agua, son más solubles en alcohol y en otro tipo de solventes. Y generan colores como entre rojo y naranja, se podría decir. Ciertos amarillos también. Vemos que las agliconas de esos compuestos tienen propiedades laxantes muy importantes, ¿ya? Estimulan la motilidad intestinal para favorecer, pues, la defecación. También son antibacterianos, antiflogísticos, analgésicos, antitumorales. Dentro de estos tenemos las antraquinonas que se encuentran en el aloe vera, es decir, en la sábila, pero específicamente en el acíbar. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, cuando se corta una hoja de sábila, sale una sustancia así como espesa de un color amarillo. Aquí está bien amarillo, pero generalmente podemos encontrar con cierto tonito amarillo. Eso se conoce como el acíbar de la sábila. Eso es rico en este tipo de compuestos antraquinónicos y es lo que le da la actividad laxante a esta parte específicamente de la sábila. Pero también encontramos antraquinonas en otras plantas laxantes, como el ruibarbo, como el zen y como la cáscara sagrada, que es lo que le da la actividad terapéutica. Tenemos los flavonoides, ¿ya? Y los flavonoides en realidad son los metabolitos secundarios más abundantes que hay en el reino vegetal, ¿ya? Se encuentra prácticamente en todas las plantas superiores. Y son responsables, miren, de los colores, colores de flores, de frutas, inclusive de algunos tipos de hojas, ¿ya? Presentan tonalidades de amarillo, rojo, azul y violeta. Inclusive existen algunas moléculas que al ojo humano parecen incoloras, o sea, parece que no tuvieran color, pero absorben la radiación ultravioleta. Y algunos animales como los insectos, como las abejas, pueden detectar ese color, ¿ya? Y son atraídos por ello. Por, por eso es que ya vemos que los flavonoides juegan un papel muy importante en eso de atraer a los animales polinizadores, ¿ya? Como las abejas y otro tipo de insectos, hacia estructuras como las flores. Vemos que en la naturaleza las vamos a encontrar en estado libre, o sea, sin unirse a azúcar de manera como genina, y también en estado de glucósido, es decir, unidos a azúcares. Encontramos de las dos maneras. Y cuando está unida a azúcar, lógicamente, como les he repetido tantas veces, es cuando mejor solubilidad en agua va a tener, ¿ya? De lo contrario, no, va a tener una baja solubilidad en agua cuando no está unida a azúcares. La estructura básica se conoce como 2-fenilcromano, es lo que está aquí. Es la estructura, miren, básica de un flavonoide, de todos los tipos de flavonoide que vamos a ir viendo. ¿Ya? Pues lo podemos reconocer fácilmente. Pero claro, de acuerdo a la modificación en esta estructura básica, vamos a encontrar miles de diferentes tipos de estructuras de flavonoides. Vamos a ver los principales tipos de flavonoides, porque hay una clasificación de estos. Tenemos primero las flavonas, perdón, las flavonas y flavonoles, ¿ya? Estas representan el 80% de los flavonoides, es decir, son de los compuestos, o sea, de los tipos de flavonoides más abundantes que hay. Las flavonas tienen un tono amarillento, le dan ese tono a las plantas. Algunos ejemplos son la apigenina, que se encuentra en la manzanilla, ¿ya? Y la luteolina, que se encuentra en la retama, en las flores de retama. Vemos que los flavonoles se contienen varios grupos de hidroxilos en su estructura, tal como tenemos aquí.
Son incoloros o amarillos, ¿no? Algunos ejemplos de flavonoles, miren, es la quercetina. Esta es uno de los flavonoides más abundantes que tiene un montón de propiedades que se encuentra, por ejemplo, en el polen. ¿Ya? El polen de las flores le da ese color amarillo. También la miricetina que se encuentra en las uvas, el caenferol que se encuentra en muchas inflorescencias, como por ejemplo en la milenrama, y que allí actúa como un fotoprotector. Otro tipo de flavonoides son las flavanonas y los dihidroflavonoles. Vemos que las flavanonas son precursores de otros tipos de flavonoides más complejos y se encuentran principalmente en los cítricos. Un ejemplo de una flavanona es la naringenina, la que tenemos aquí, la naringenina. Se encuentra en muchos cítricos, por ejemplo, naranja, limón, toronja, y es un reconocido inhibidor enzimático, ¿ya? Es decir, inhibe la acción de algunas enzimas, especialmente a nivel del hígado. Se encuentra la naringenina especialmente en la parte blanca de la cáscara de los cítricos. Y tenemos los dihidroflavanoles, que son precursores de los flavonoles. Algunos, por ejemplo, son la dihidroquercetina, que se encuentra en las uvas blancas, en la zarzaparrilla también, ¿no? Y el dihidrocanferol, que se encuentra en el pino siberiano. Eso por nombrar, ¿no? Es otro tipo de flavonoides. Otro tipo que tenemos son las chalconas y las auronas. ¿Ya? Vemos que chalconas y auronas son un tipo de flavonoides que están implicados en la polinización. Estas van a generar colores que atraen a los polinizadores, ¿ya? Y inclusive colores, como les había dicho, que se encuentran dentro del rango de los ultravioletas, que no tienen ningún color para el ojo humano, pero sí para algunos insectos. Entonces, aquí tenemos la estructura de una chalcona y de una aurona. Son como modificaciones de la estructura básica. Muchos flavonoides, como habíamos visto, pues pueden estar en forma de glucósidos, es decir, pueden estar unidos a moléculas de azúcar. Aquí tenemos el ejemplo. Si ven, tenemos el flavonoide como tal, lo que estoy rodeando ahorita con el puntero, y tenemos la unión al azúcar que está aquí. Todo esto es un azúcar. Entonces, eso sería un glicósido, ¿ya? Específicamente es un glicósido de quercetina y todo eso se conoce como el nombre de rutina. ¿Ya? Es un flavonoide de tipo glicósido que lo vamos a encontrar, miren, en la ruda, en las flores de la ruda. Vemos, los flavonoides tienen muchas propiedades, ¿ya? Pero específicamente se lo ha utilizado por sus propiedades venotónicas, es decir, para mejorar todo lo que es la salud de los vasos sanguíneos. Vemos que disminuye la permeabilidad y la fragilidad capilar, haciendo que los vasos sanguíneos, los capilares, sean más fuertes, de tal manera que mejora la circulación. Y especialmente se ha utilizado esto, los flavonoides rutina y diosmina, ¿ya? También, bueno, hay muchas propiedades que son adjudicadas a los flavonoides. Por ejemplo, son antiinflamatorios, gastroprotectivos, antitrómbicos, antitumorales, antibacteriales y hepatoprotectores. Y también se destacan por la actividad antioxidante, tienen excelente actividad antioxidante. Sus fuentes principales de flavonoides son, miren, todos los frutos cítricos, ¿ya? También el eucalipto, el ginkgo biloba, que aquí tenemos las hojitas, es una fuente muy buena de flavonoides, especialmente, como les había dicho, de aquellos que mejoran la circulación. También la pasiflora, el tomillo, la manzanilla, la milenrama, el cardo mariano, la alcachofa, entre otros. Un compuesto que es, o mejor dicho, un tipo de flavonoide, se podría decir, son los antocianos, ¿ya? Y miren, son moléculas que específicamente dan colores rojo, rosa, malva, violeta y azul, ¿ya? Tanto a flores como frutos y hojas también. Son pigmentos pues naturales, se encuentran en la naturaleza a modo de glicósidos y se nombran como antocianinas cuando son glicósidos
o si no como agliconas, es decir, sin unirse a azúcares, y ahí se nombra como antocianidinas. Y se forman a partir de los flavonoides, ¿no? Vemos que estos son solubles en agua, solubles en alcohol e insolubles en solventes orgánicos. La característica principal de la estructura básica es esto, tienen una carga eléctrica, ¿ya? Algo que no tienen los flavonoides, o sea, los otros tipos. En cambio, los antocianos sí. Esto hace que su color cambie en dependencia del pH en donde se encuentren. Por eso se utiliza como un indicador de pH natural. Vemos que a pHs más ácidos toman un color rojo, ¿ya? Y a pHs más básicos, o sea, más alcalinos, van a tomar un pH entre verdes y azules, se podría decir, un color entre verdes y azules. Entonces, gracias a estos colores tan vivos que generan, atraen a las aves para la polinización. Sí, miren ustedes los colores, como les había dicho, tomates, perdón, azules, violetas, malva, roja, eh, eh, rosa también. Y también pueden atraer dando colores intensos a los frutos, para que las aves se coman los frutos y ayuden a la dispersión de las semillas. Tienen importantes propiedades terapéuticas. Por ejemplo, vemos que disminuyen la permeabilidad y la fragilidad capilar de vasos sanguíneos, como habíamos visto antes, impiden la degradación del colágeno. Eso es porque son excelentes antioxidantes. Son de los más fuertes antioxidantes del mundo vegetal, ¿ya? Y son todos, como les había dicho, aquellos frutos principalmente de colores bien intensos, así rojos, rosados, violetas, azules. También se utilizan para trastornos vasculares, oftalmológicos e inclusive como pigmentos para la industria textil, farmacéutica y cosmética. Para la cosmética natural, de aquí se extraen los pigmentos. Por ejemplo, plantas que contengan antocianos. Tenemos el arándano, arándano rojo, arándano azul también, ¿no? Tenemos la uva roja y la col morada. Y otro tipo de compuestos derivados de los flavonoides se llaman los isoflavonoides. Miren, isoflavonoides tienen una estructura básica muy similar a la de los flavonoides. La única diferencia es la posición del grupo bencilo. Miren que los flavonoides, esto está aquí, sale de aquí. En cambio, en los isoflavonoides está acá. ¿Ya? La posición de cada uno de los grupos en una estructura tiene un significado, o sea, que hace que las propiedades cambien totalmente. Y miren, los isoflavonoides no son tan comunes dentro del reino vegetal, ¿ya? Aquí se destacan las isoflavonas, como les había dicho, se encuentran comúnmente formando glicósidos, es decir, unidos a azúcares. Aquí, bueno, no está, pero naturalmente se encuentran así, pero que son solubles en solventes polares. Vemos que muchas isoflavonas tienen una marcada propiedad estrogénica, es decir, imitan la acción del estrógeno. Por lo tanto, pueden ser utilizadas para trastornos relacionados con esto, con el estrógeno. Por ejemplo, disfunciones hormonales femeninas, dismenorreas, trastornos de la menstruación, síntomas de la menopausia, infertilidad masculina debida a trastornos hormonales. Y el más famoso de estos es la genisteína. Plantas que contengan isoflavonoides, por ejemplo, tenemos la soya y la alfalfa. Y aquí pasamos a otro tipo de compuesto fenólico, que son los taninos, ¿sí? Miren, los taninos son compuestos fenólicos bien complejos, forman polímeros, es decir, cadenas bien largas de ciertas moléculas, ¿no? Todas unidas a través de enlaces químicos. Y básicamente nosotros identificamos tres tipos de taninos. Tenemos taninos hidrolizables, condensados y los llamados tanoides, ¿ya? Vemos primero, los taninos hidrolizables son simplemente ésteres de ácidos fenólicos y azúcares. Ácidos fenólicos como los que habíamos visto antes, ¿no? Principalmente estos van a ser el ácido gálico y el ácido elágico, ¿ya? Estos ácidos, como podemos ver aquí, estos son, lo que van a hacer es unirse a azúcares, ¿ya? Y así formar estructuras súper grandes. Aquí podemos ver
Esto que está aquí central es un azúcar. Y aquí está unido, miren, estos ácidos, puede ser gálico o elágico, aquí está otro, ya, aquí está otro, y miren ustedes, este ácido a su vez se une, bueno, todo esto se une a su vez con otro azúcar que está acá, ya, y así pueden irse uniendo, uniendo, uniendo y formando estructuras bien grandes. Ya, son solubles en solventes polares y forman inclusive soluciones coloidales, es decir, como geles, como coloides se podría decir, ¿no? Cuando están en un medio ácido a alta temperatura, que es un proceso que se llama la hidrólisis ácida, los componentes se separan. Es una forma de reconocer que es un tanino hidrolizable, ¿no? El otro tipo son los taninos condensados. Igual son polímeros, pero en cambio esos están formados de flavanos o catecoles, como podemos ver aquí. Es decir, como de flavonoides que se van a unir unos con otros. Si ven acá, eso se parece a un flavonoide, ya se une a este y se une a este y así puede seguirse uniendo pues las cadenas. Vemos estos, en cambio, son menos solubles en agua que los taninos hidrolizables y a diferencia de los hidrolizables, pues la hidrólisis ácida no les afecta. Es decir, si yo les pongo a estos en ácido y les caliento, no se rompen. En cambio, a los anteriores, si les pongo en ácido y caliento, sí se van a romper. Y por último tenemos pues los tanoides, perdón. Estos son derivados del ácido clorogénico, es decir, ¿se acuerdan ustedes de es un tipo de ácido fenólico? Y no se consideran propiamente como taninos. Esos se encuentran en el café, el té, el mate y el tabaco. A veces se dice, ¿no? Los taninos del café. Y en realidad no son taninos, son tanoides. Son sustancias muy parecidas, pero que no son las mismas. Los taninos se destaca su uso en la curtiembre, es decir, para curtir telas. Desde antaño, desde muchísimos años, se lo ha utilizado para eso. Porque son capaces de transformar la piel. Lo que hacen es, en la piel de los animales, cuando se colocan, pues, extractos de plantas que contengan taninos, ellos lo que hacen es formar enlaces entre las fibras de colágeno, es como que le sellan a las fibras de colágeno las proteínas allí, y de esta manera les dan resistencia al agua, el calor y la abrasión, y los vuelven imputrescibles, es decir, resistentes a la putrefacción, es decir, se curte el cuero y ya no se daña. Eso es porque se unen a las proteínas. Por eso es que los taninos tienen propiedades astringentes, lo que quiere decir, como habíamos visto en el glosario, en el capítulo 3, o en la unidad 3, que es que como que comprimen tejidos y nos sirven, por ejemplo, como cicatrizantes, ya, o también como ciertos tipos de cosméticos, ¿no? Así, miren, disminuyen la permeabilidad celular, provocan vasoconstricción, hace que los vasos sanguíneos como que se compriman, y por eso son excelentes cicatrizantes y hemostáticos, es decir, nos sirven para parar hemorragias. Y también se aplican por eso en el tratamiento de las hemorroides. Algunas plantas reconocidas por su contenido en taninos son bien, el ciprés, especialmente en la corteza del ciprés, del pino, la corteza del roble, igual, el guarango, aquí tenemos la imagen, ¿no? Aquí se va a encontrar en esas vainitas, en las cáscaras de las vainitas. Ahí se encuentra una gran cantidad de taninos. Y una planta que se llama el amamelis, que se utiliza bastante desde la cosmética. Entonces, hasta aquí con los compuestos fenólicos. Miren, ya vimos los terpénicos, ahora vemos los fenólicos y solamente nos falta ver los nitrogenados, que aquí vamos a encontrar los alcaloides. ¿Ya? Los alcaloides son un tipo de compuestos muy interesantes, ¿ya? De los más interesantes dentro de lo que es los metabolitos secundarios vegetales. Y se caracterizan porque en su estructura siempre se va a encontrar nitrógeno. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar al menos un átomo de nitrógeno. Además de que tienen un carácter alcalino, es decir, se comportan como bases, como álcalis, ¿ya? Tienen un pH alcalino. Por eso es su nombre, alcaloide, ¿no?
Miren, muchas plantas que contienen alcaloides han sido utilizadas desde hace miles de años por sus propiedades alucinógenas y modificadoras del sistema nervioso. Es por eso que muchos alcaloides son utilizados actualmente pues, como drogas ilegales, como psicotrópicos, como estupefacientes. Pero sepan ustedes que tradicionalmente pues, han sido esas plantas que contienen alcaloides, han sido consideradas como plantas sagradas, ¿ya? En muchos pueblos, muchas culturas, hasta el día de hoy porque por su efecto, digamos, alucinógeno, es como que permitía a los chamanes, a los curanderos, a los yachaks, les permite acceder a otro estado de conciencia, otro nivel de conciencia, en el cual pueden, inclusive, según lo que nos dicen ellos, ponerse en contacto con entidades espirituales, por ejemplo, con sus dioses, o con sus deidades, con los espíritus de los ancestros, con los espíritus de la naturaleza, ¿ya? Y es como que amplían su percepción del mundo y adquieren cierto tipo de sabiduría. En esos tipos de estado, en las ceremonias andinas, por ejemplo, o de diferentes tipos de culturas a nivel de todo el planeta, reciben mensajes o tienen más claridad sobre ciertos problemas. ¿Ya? Pero como les digo, es el uso ritual de ceremonia que hay que tener muchísimo respeto y no, digamos, desacralizarlo como el uso ilegal que se da ahora, ¿no? Como muchas de estas drogas simplemente ahora son recreativas, ya se toman para sentirse con euforia o sentirse sedado, ¿ya? Pero miren que el uso propiamente tradicional es mucho más serio, ¿ya? Mucho más místico, se podría decir. Otras, miren, de estas plantas se utilizan desde el punto de vista de la terapéutico, es decir, también la medicina convencional las está utilizando. Por ejemplo, tenemos la morfina, la estricnina, la atropina, la pilocarpina, la efedrina, y vamos a ver otros ejemplos también, ¿no? Se utilizan como materia prima para elaborar diferentes tipos de medicamentos, pero también se encuentran en bebidas comunes y en la medicina tradicional. Por ejemplo, en el café, ven ustedes la cafeína, ¿ya? En el té, en el cacao, ¿sí? Existen muchos alcaloides que los utilizamos en medicina tradicional que tienen diferentes usos. Vamos ahora a ir viendo, eh, bueno, primero vemos las características, ¿no? Vemos que las sales de los alcaloides son solubles en agua, pero la forma no salina, o sea, cuando no está en forma de sal, es soluble en solventes orgánicos. Esta es la base de su proceso de extracción, ¿ya? Para extraer un alcaloide, es como que se va jugando primero con los pHs. Se somete, por ejemplo, primero a un pH ácido, luego un pH básico, ¿ya? Y luego con las solubilidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo le someto a un alcaloide de una planta a un pH ácido, se vuelve una sal soluble. Entonces puedo sacarle en un solvente polar. ¿Ya? Pero cuando le pongo en un solvente básico, o sea, perdón, en un medio básico, ya se vuelve insoluble en agua, pero sí soluble, por ejemplo, en solventes orgánicos, como por ejemplo derivados de la gasolina. Eso. Es el proceso que se sigue para la extracción ilegal de la cocaína, ¿no? Por eso hay tantos solventes que son controlados por nuestra legislación porque pueden ser utilizados para eso, para una extracción ilegal de drogas. Ahora, para clasificar a los alcaloides, el criterio que se tiene es la estructura química, o sea, especialmente de dónde derivan. Generalmente todos van a derivar de un aminoácido, ¿sí? Así tenemos, miren, derivados de ornitina y lisina, derivados de tirosina y fenilalanina, derivados de triptófano y derivados purínicos. O sea, esos ya no son de aminoácidos, sino de derivados de purinas que se encuentran en el ADN y el ARN. Vamos a ir viendo cosas, bueno, características muy interesantes de algunos ejemplos de estos. Comenzamos con los alcaloides derivados de ornitina y lisina. Aquí encontramos, miren, los alcaloides tropánicos, ¿ya? Se caracterizan porque contiene esta estructura que está aquí. ¿Sí ven? Es como una sillita, ¿ya? Y aquí está el nitrógeno.
que es el que caracteriza pues a todos los alcaloides. Estos son los tropánicos, los que comparten esta estructura. Se encuentran principalmente, miren, en la belladona. En la belladona, una planta de la cual se extrae la atropina. Es una planta que antiguamente utilizaban, nos dice la historia, en Venecia. Las mujeres se ponían como colirio un extracto de belladona, y eso les provocaba midriasis, ¿no? O sea, la pupila se dilataba y les daba un aspecto como de tener los ojos luminosos y como que les hacía más bonitas. Una mirada intensa que era buscada en las mujeres. ¿Ya? También tenemos el estramonio que se encuentra en el chamico, ¿ya? Todos conocemos una planta silvestre, una planta andina, que igual se utiliza mucho en medicina, o sea, más que medicina, en ritos y ceremonias andinas, porque tiene un efecto también psicotrópico. En el guanto, el floripondio, que ustedes saben, de aquí se extrae la escopolamina, que es un tipo de alcaloide tropánico, miren ustedes, y que ya saben el uso que se le da, el uso ilegal, pues para cometer crímenes. Y el beleño, que es una planta que genera un alcaloide que es venenoso. Miren, este tipo de alcaloides provocan inhibición de las funciones parasimpáticas, ¿ya? Provocan midriasis, esa dilatación de la pupila, reduce la motilidad intestinal, pues, o sea, los movimientos intestinales, también de la vejiga, provoca broncodilatación, reduce las secreciones y tiene una acción espasmolítica. En bajas dosis produce sedación y en altas dosis produce euforia, ¿ya? Y puede provocar intoxicaciones con alucinaciones. Otro alcaloide de este grupo tenemos la cocaína. Aquí está, miren, la cocaína. Ya sabemos que se extrae de la hoja de coca. Recuerden que la hoja de coca era utilizada por los pueblos andinos, era masticada, ¿no? Para disminuir el hambre y la fatiga y dar una sensación energizante. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquellos mensajeros en la cultura incaica que tenían que recorrer grandes pues, distancias para llevar pues, sus mensajes? Y para tener toda esa energía y ser resistentes al frío y al hambre, iban masticando pues las hojas de coca. ¿Sí? Entonces esto les daba esa sensación de energía también. Administrada de esta manera, es decir, masticando la hoja, no genera el efecto del alcaloide extraído, o sea, de la cocaína, ¿sí? De la cocaína como se administra ilegalmente por otras vías. Ustedes saben, pues a través de la nariz o inyectándose directamente. Cuando se administra la cocaína, como les había dicho, la cocaína ya como droga ilegal, miren, da una sensación de bienestar, euforia, pero también produce taquicardia, hipertensión, vasoconstricción periférica y que genera una alta adicción física. ¿Ya? La cocaína también fue el primer anestésico local utilizado en medicina. Pero hoy, lógicamente, va a estar en desuso por sus propiedades, por sus problemas legales que hay. Sin embargo, por ejemplo, aún tenemos la pomada de hoja de coca, ya como ustedes ya conocen, que tiene una acción analgésica y anestésica y sirve mucho, pues, para los dolores. Tenemos los alcaloides pirrolicidínicos, ya que su estructura principal es esta, que se llama la pirolicina, esta que está aquí. Ahí se encuentra, miren, el nitrógeno. No son tóxicos a dosis terapéuticas y son usados por sus propiedades espasmolíticas, ¿no? Sin embargo, tienen propiedades teratogénicas, es decir, que pueden provocar malformaciones en el feto y mutagénicas también. Por lo tanto, no se utilizan este tipo de alcaloides o de plantas que las contengan en el embarazo, ¿ya? Ni tampoco pues en la lactancia. Y se sabe que a grandes dosis son hepatotóxicos, hacen daño al hígado. Se menciona dentro de este grupo, miren, a la tusilagina que se encuentra en el tucílago. Es una planta que se utiliza para el tratamiento de la tos. También la licopsamina que se encuentra en la borraja. Ustedes saben, la borraja, una planta muy utilizada, igual para la tos y para otro tipo de trastornos respiratorios. Entonces aquí tenemos, miren, este tipo de alcaloide. Tenemos los alcaloides piperidínicos y su estructura principal es esta que está aquí. Se conoce como la piperidina, ¿ya?
Es como ciclo de 5. Y aquí miren, tenemos algunos ejemplos. La lobelina, que se encuentra en el llamado tabaco indio o tabaco andino también, ¿no? El cual es un buen estimulante respiratorio. O sea, tradicionalmente se lo ha utilizado, por ejemplo, para el tratamiento del asma, a este alcaloide, la lobelina. Tenemos la piperina, que se encuentra en la pimienta negra, ¿ya? Y se utiliza mucho más en medicina china, en medicina ayurvédica, porque mejora la absorción de otras sustancias, ¿ya? A nivel intestinal. También se conoce que es un buen depresor del sistema nervioso central y anticonvulsivante. Tenemos la coniina que se encuentra en la cicuta. Es una planta tóxica, vemos aquí, produce parálisis respiratoria y es famosa por haber sido administrado al filósofo griego Sócrates cuando fue condenado a muerte. ¿Ya? Y tenemos la nicotina, la famosa nicotina que se encuentra en el tabaco, en el cigarrillo. Vemos que la nicotina en dosis bajas es estimulante y como que mejora la atención y la capacidad de aprendizaje, pero produce aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peristaltismo y las secreciones gástricas. Y en dosis altas, en cambio, va a producir parálisis respiratoria e hipotensión, lo que conlleva a la muerte. Vemos otro grupo, alcaloides derivados de fenilalanina y de tirosina. Aquí tenemos los alcaloides fenilalquilamínicos, son un grupo muy específico. Dentro de estos destacan, miren, la capsaicina. Es un alcaloide que aquí tenemos, miren, la estructura que se encuentra en el ají, la paprika y el pimiento. Es lo que le da el sabor picante, ¿ya? Al ají. Y ya saben, se utiliza en las comidas como condimento, pero también tiene propiedades analgésicas y revulsivas. O sea, un tipo de antiinflamatorio por eso se utiliza por vía tópica. Por eso muchas pomadas desinflamatorias y analgésicas contienen extractos de capsaicina, extractos de ají. ¿Ya? Otro tipo es la efedrina y la pseudoefedrina. Se extraen de una planta que se llama la efedra. ¿Ya? La efedrina, perdón, tiene propiedades simpático-miméticas, es decir, es como que activa el sistema nervioso simpático, es broncodilatador, descongestionante nasal, es un fuerte estimulante del sistema nervioso y provoca hipertensión y anorexia, ¿ya? Por eso anteriormente era mucho más común encontrar esto. Personas que para no comer utilizaban efedrina, ¿ya? Entonces esto les daba pues como anorexia, anulaba totalmente el apetito. Entonces personas que querían ser pues bien flaquitas, mantenerse así súper delgados como modelos, cantantes, etcétera. Antes era mucho más común esto. Y tenemos la pseudoefedrina, ustedes la han escuchado, se encuentra formando parte de algunos tipos de antigripales, ¿no? Especialmente para cuando hay catarro. La efedrina tiene un sistema, o sea, tiene un efecto más suave, no es tan, digamos, estimulante como la efedrina, y se utiliza como un descongestionante nasal más seguro. ¿Ya? Entonces, la pseudoefedrina lo que hace en los antigripales es eso. Provoca una vasoconstricción de los vasos sanguíneos a nivel de la nariz y disminuye la secreción nasal, el moco, el catarro. Otro tipo de alcaloides de este grupo tenemos los isoquinolínicos. Aquí tenemos unos muy interesantes. Tenemos la mescalina, que se encuentra en el peyote, que crece pues más en México, y el cactus de San Pedro, que ese sí crece pues en los Andes. Ya muchos han escuchado de esas plantas, ¿no? Que son plantas sagradas de México, Centroamérica, el peyote, y de los Andes, pues el cactus de San Pedro. La utilización, miren, de ese tipo de plantas y lógicamente con el consumo de este alcaloide que es la mescalina, provoca un efecto sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Provoca una distorsión en la percepción de formas, de colores, cambia la percepción del paso del tiempo, hay alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, o sea, de todo tipo. La persona entra a un mundo totalmente diferente, se podría decir, ¿no?
que varían. Esto varía según la persona que lo consume. Varía, por ejemplo, según la creatividad, según, digamos, el propio cerebro de la persona. Por eso, personas que han consumido mescalina, algunas tienen experiencias como religiosas, divinas, y otros tienen tremendas pesadillas. Entonces ya depende de cada persona. Y físicamente lo que va a producir es midriasis, dilatación de la pupila, taquicardia, bradipnea, es decir, una baja en la frecuencia respiratoria, cambios en la temperatura corporal, náuseas, agitación y ansiedad. Y en altas dosis, pues esto puede llevar a la muerte. Otro alcaloide de este tipo es la tubocurarina. Esta se encuentra en el curare. Miren, el curare es una preparación que hacen los indios amazónicos, los indígenas amazónicos de estas tribus, y que es una mezcla de diferentes plantas. Se utiliza para la cacería. Hacen un cocimiento de muchas plantas, algunas de ellas contienen pues la tubocurarina y otros alcaloides parecidos, y con ello es como que embeben, como que bañan a los dardos, a las puntas de las flechas y a las puntas de las lanzas. Entonces, cuando se lanza, digamos, un dardo, una flecha, una lanza a un animal, esto va a producir parálisis muscular y respiratoria, ¿ya? Sin pérdida de la conciencia o de la sensibilidad. Entonces, digamos, le lanzan a algún tipo de animal que quieran cazar y este queda paralizado, ¿sí? Entonces, fácilmente pueden agarrarlo y llevarlo para su preparación. Otro alcaloide de este grupo es la boldina, ¿ya? Que está presente en el boldo. El boldo que se ha utilizado pues por mucho tiempo por sus propiedades gástricas, para mejorar todo lo que es la secreción de bilis, ¿ya? Aquí tenemos para trastornos hepatobiliares, gástricos, intestinales y también como un diurético, las hojas de boldo. Contiene, como saben, este alcaloide que se llama la boldina, que tiene un efecto colerético, pero debido a esto, debido a que contiene un alcaloide, sabemos que la boldina no debe ser utilizada en el embarazo ni en la lactancia. Aquí también tenemos, miren, la morfina. ¿Ya? Aquí está la estructura de la morfina y los derivados que están presentes en el opio. ¿Ya? ¿Qué es el opio? Es el látex que se obtiene por la incisión, o sea, por cortar la cápsula de la amapola blanca. ¿Ya? La amapola blanca genera como una capsulita, ¿no? Como tenemos aquí. Esto lo que se hace es cortar un poquito y de ahí va a salir un látex, o sea, un líquido lechoso un poquito espeso, ¿ya? Ese es el opio. Esto, bueno, el primer uso que se le dio a la humanidad es como psicotrópico, es una de las drogas más antiguas de la que se tiene noticia, ¿sí? Contiene una gran cantidad de alcaloides. Tiene propiedades fuertemente analgésicas y narcóticas, es decir, para provocar sueño, sopor, y generan una gran dependencia. Es altamente adictivo todos los alcaloides del opio. También puede generar constipación, es decir, estreñimiento, y además deprimen el sistema nervioso respiratorio. Eso es lo que va a causar la muerte cuando hay una sobredosis, por ejemplo, de morfina o de opio en general, ¿no? Igualmente aquí destaca no solamente la morfina, que ustedes saben que ya se utiliza en la medicina convencional como un fuerte analgésico, cuando para dolores que ya son, digamos, totalmente refractarios o cuando a cualquier otro tipo de analgésico, cuando ya no hay otra opción. Entonces ahí se utiliza pues morfina para pacientes, por ejemplo, cánceres terminales o como les digo, dolores ya que no responden a ningún otro tipo de medicamento. Tenemos la codeína, que tiene efectos antitusígenos y aún se utilizan, ¿no? Los jarabes de codeína, que para la tos. Y la papaverina, que tiene propiedades espasmolíticas intestinales. Para los cólicos fuertes, así sumamente fuertes, que igual no responden a ningún otro tipo de tratamiento, se utiliza medicamentos que contienen papaverina, que es un derivado, miren ustedes, del opio, un alcaloide. Otro ejemplo, tenemos la colchicina, que se encuentra en el colchico. El colchico es esa planta que está aquí y la colchicina, miren ustedes la estructura tan complicada que tiene. Este es extraído y utilizado como un antiinflamatorio específico para la gota. ¿Se acuerdan ustedes? La gota, la acumulación de ácido úrico,
especialmente en articulaciones de los dedos de los pies, ¿ya? Y que genera mucho dolor. Entonces, para esto, para ese dolor, esa inflamación, se utiliza la colchicina. Vemos que, sin embargo, se sabe que dosis excesivas pueden ser tóxicas, causar la muerte, generar, por ejemplo, dificultades para tragar, dolor abdominal, diarrea, hipotensión, dificultad respiratoria y colapso cardiovascular. Otro tenemos la emetina, es un alcaloide que se encuentra en una planta que se llama la ipecacuana, ¿ya? Estos preparados tienen una fuerte acción emética, es decir, cuando se administran, provoca una intensa sensación de náusea y un fuerte vómito, ¿ya? Y esto se utiliza para cuando hay intoxicaciones por vía oral. Digamos que una persona se ha tomado algún producto tóxico por accidente o por intento de suicidio. Entonces, bueno, antiguamente era más común, lo que se le daba era, o sea, lo que se le administraba era ipecacuana, un extracto de ipecacuana. Esto rápidamente le daba un intenso vómito para sacar todo ese tóxico y que no le vaya a hacer daño a la persona. Otro tipo de alcaloides son los derivados del triptófano. Y aquí miren, tenemos la psilocina y la psilocibina. Son un tipo de alcaloides, aquí está la estructura de la psilocina, que se encuentra en varios géneros de hongos, especialmente del género psilocibe. Estos son hongos alucinógenos, ¿ya? Entonces, esto da el efecto alucinógeno tras el consumo de estos hongos. Vemos que los aztecas especialmente utilizaban estos hongos como por fines rituales, como les había dicho, para ponerse en contacto con el mundo espiritual. Su ingestión causa midriasis, ¿ya? Relajación muscular y un fuerte efecto psicoactivo, que tiene fases de agitación, adormecimiento, ansiedad y alucinaciones. Hay una total distorsión de las percepciones de la persona que, al igual que sucede con la mescalina, varía de persona a persona. Otro alcaloide de este grupo tenemos el armano y sus derivados. Este se va a encontrar principalmente en la ayahuasca, ¿ya? Recuerden ustedes, la ayahuasca, miren ustedes, es como una liana, una planta en forma de liana, que contiene principalmente este alcaloide y otros que son derivados de este. Como sabemos, se utiliza en la Amazonía como un ingrediente principal de una preparación, de un cocimiento, conjuntamente con otras plantas, para fines rituales. Tiene un fuerte efecto alucinógeno. Durante esta ceremonia de la ayahuasca, como muchos de ustedes quizás ya hayan escuchado, quienes lo ingieren afirman acceder a otra realidad, ¿no? Donde pueden inclusive acceder a conocimientos, a sabiduría, por contacto con seres de naturaleza espiritual. Otro, el ácido lisérgico, también llamado LSD y sus derivados. El ácido lisérgico es derivado principalmente del cornezuelo del centeno o el ergot. Este es un hongo, el cornezuelo del centeno, es un hongo que parasita al centeno. ¿Ya? Es esto que está aquí como negrito. ¿Ya? Esto a veces pues aparece en las espigas de centeno. Es un hongo parásito. Y se produce algunos alcaloides, dentro del cual destaca ese, el ácido lisérgico o LSD. El consumo, miren, de bueno, han habido muchas intoxicaciones de centeno contaminado con este tipo de hongos. Y esto produce una sensación de quemazón bien fuerte a nivel de las extremidades, también alucinaciones, convulsiones, asfixia. Durante la Edad Media en Europa era mucho más común este tipo de intoxicaciones. Ya, de hecho, se dice que muchas de estas, lo que se reporta, ¿no? En la Edad Media, que contacto con ángeles, o con la Virgen, o con demonios, todo esto, no eran más que alucinaciones debido a la intoxicación por el cornezuelo del centeno. Es que se conoce pues que esta droga, es el alcaloide, el LSD, tiene ese efecto, tiene un efecto alucinógeno bien marcado, ¿no? Se utiliza ahora pues como una droga ilegal, lo que se conoce como el ácido comúnmente, pero también se ha utilizado en la psiquiatría.
Ya, muchos psiquiatras la han utilizado y hasta la actualidad como para acceder a la psiquis del paciente. Le dan así a un pacientes que quizás, no sé, como que no puedan expresar muchos sentimientos, emociones, pensamientos, le dan una pequeña cantidad y en la alucinación que tienen comienzan a expresarse. Entonces el psiquiatra ya, y el psicólogo también, ya puede tener mucha más información de qué es lo que le está sucediendo al paciente en el plano mental. Otros alcaloides de este hongo son las ergotaminas, que son vasoconstrictores y oxitóxicos. Y otra planta que contiene LSD es algunas pues del género Hipomea. Hay una que se llama Don Diego de Noche, que es unas flores moradas que crecen como ornamentales. Eso, miren ustedes, contiene LSD. Tenemos otro ejemplo, la quinina y la quinidina. Estas se encuentran en la quina, también llamada la cinchona, ¿ya? Recuerden, este árbol es típico de la zona de los Andes. La cinchona crece pues en nuestro país, especialmente en la zona sur, en la zona de Loja, en la frontera con el Perú. De este árbol pues lo que se utiliza es la corteza. Fue el primer remedio que se utilizó con éxito para contrarrestar la malaria y fue descubierto aquí en Ecuador. ¿Ya? Entonces, miren, en la época de la colonia, más o menos, mucha gente moría con paludismo, con malaria, ¿sí? Y no había remedio, ¿sí? Pero en cambio los indígenas de la zona sí conocían un remedio, que ese remedio pues le dieron la información a los españoles y allí se comenzó a regar por todo el mundo como el primer remedio que hubo para curarse de la malaria o del paludismo. Actualmente se utiliza para elaborar el agua tónica que se utiliza en coctelería, ¿ya? Y también es muy interesante saber que Samuel Hahnemann, este investigador alemán, creador de la homeopatía, hizo, digamos, su primer descubrimiento de todo ese sistema medicinal que es la homeopatía utilizando la quinina, ¿ya? Entonces, miren, él lo que hizo es consumir una gran cantidad de quinina y descubrió que a esas dosis le daban síntomas similares a la malaria, sin haber malaria, ¿no? Entonces, de ahí él fue desarrollando toda su gran teoría de la homeopatía que hasta ahora se utiliza, pues, con excelentes resultados. Otro alcaloide tenemos la estriginina, que está presente en la nuez vómica que tenemos allí. Este es un potente veneno, uno de los venenos más fuertes de naturaleza vegetal que existen. Puede provocar una fuerte excitación del sistema nervioso con ansiedad, sensibilidad a los sonidos y a la luz, ataques convulsivos y finalmente la asfixia. Por lo tanto, no se utiliza en medicina tradicional. En homeopatía sí, porque las dosis son muy bajas y más lo que se utiliza es, como ya aprenderán ustedes después, la impronta energética de este compuesto. Otro es la yoimbina, que se extrae de una planta africana que se llama el yoimbe. Es un alcaloide que es utilizado mucho como afrodisíaco. Estimula la libido e influye en muchos parámetros relacionados con la actividad sexual. Por ejemplo, la circulación a nivel de genitales. Es un dilatador periférico, entonces, por lo tanto, al hacer esto ayuda a la erección, ¿no? Y también incrementa la sensibilidad del área genital, tanto en hombres como en mujeres. Por eso se utiliza como afrodisíaco. Actúa igual sobre el centro inhibitorio cerebral, desactivándolo. Esto hace, pues, lógicamente, se pierdan inhibiciones y haya una actividad sexual como más, digamos, menos inhibida, se podría decir. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios e intoxicación por el uso prolongado. Por eso ya no se utiliza. Más se utiliza en veterinaria, ¿no? Como para incentivar a los animales a la cópula. Otro ejemplo tenemos la vinblastina y la vincristina, que son alcaloides que se extraen de una planta que se llama vinca. Esta planta es originaria de Madagascar, ¿ya? Y, o sea, su importancia es que se aislaron esos dos tipos de alcaloides que son potentes antitumorales y que actualmente la medicina convencional las está utilizando en la quimioterapia, ¿sí? La vinblastina y la vincristina. Otro ejemplo tenemos la uncarina y los derivados. Estos se encuentran en la uña de gato, ¿ya?
Aquí, como sabemos, le dan las propiedades a esta planta. Ustedes saben que la uña de gato tiene propiedades antivirales, antitumorales y antiinflamatorias súper buenas, ¿no? Además de inmunoestimulantes. Esto principalmente va a ser por esos alcaloides que contiene la uña de gato. Y por último tenemos los alcaloides derivados de purinas, ¿ya? Esos van a estar derivados de bases nitrogenadas, específicamente adenina y guanina. Acuérdense que estas bases están formando parte de los ácidos nucleicos, ¿no? Del ADN. A diferencia de otros alcaloides, vemos que los derivados de purinas no son alcalinos y se pueden disolver incluso en agua caliente, ¿ya? Los más comunes se llaman las metilxantinas. Y el más importante, las metilxantinas más importantes son la cafeína y sus derivados. Tenemos la cafeína, la teofilina y la teobromina, ¿ya? Casi todas las plantas que contienen alguna de las tres contienen las otras dos, pero en diferentes proporciones. La principal, la que más nos interesa, es la cafeína. Ustedes saben que principalmente se va a encontrar pues en el café, pero también encontramos otras plantas que contienen cafeína como la guayusa, el mate que se utiliza en Argentina, por ejemplo, ¿no? La nuez de cola, que es una planta africana, y la guaraná, que es una planta pues brasileña. Es un estimulante del sistema nervioso central, ya sabemos, disminuye el sueño, aumenta la concentración, también incrementa la actividad cardíaca, es diurético, estimula las secreciones gástricas, por eso se utiliza también como aperitivo, estimula la lipólisis, es decir, la capacidad para quemar grasa. Pero a grandes dosis puede producir ansiedad y temblores, y también puede producir adicción, habituamiento, ¿no? También se utiliza como adyuvante en las cefaleas, por eso hay algunos tipos de analgésicos para migrañas que contienen, además del principio activo principal de esos, contiene cafeína, ¿no? Tenemos, miren, la teofilina, que es el alcaloide que se encuentra en el té, ¿ya? Este, en cambio, es un buen relajante de la musculatura lisa bronquial, entonces también se va a utilizar como antiasmático y para el tratamiento de la tos. Y también es un buen diurético. Estimula igual secreciones gástricas, es excitante del sistema nervioso central y de la actividad cardíaca. ¿Ya? La teofilina, que es el alcaloide que más se va a encontrar en el té. Y tenemos la teobromina, que es el alcaloide del cacao. Este, en cambio, bueno, tiene igual una propiedad de relajar la musculatura lisa bronquial, es estimulante del sistema nervioso central y estimula la secreción de endorfinas. Es un tipo, pues, de neurotransmisores que dan una sensación de placer, de satisfacción también. La sensación que se obtiene, por ejemplo, con el chocolate, con el derivado, pues, del cacao. Y compañeros, pues espero que haya sido de su gusto este, pues, pequeño viaje a través de muchos de los principios activos vegetales. Cuando ustedes estudien otro tipo de asignaturas, tales que igual tienen relación con plantas, como fitoterapia, van a encontrar muchos de estos términos, ¿no? Y los van a recordar, ¿ya? Y les van a dar una idea del uso de diferentes plantas. Mi recomendación, bueno, todo esto ustedes lo conocen, es muy amplio, es muy, muy amplio esto de la fitoterapia, el estudio de principios activos, todo esto. Por eso les recomiendo que lean, ¿ya? Ya, lean lo más que puedan, ¿sí? Respecto a esto, a plantas medicinales, a principios activos de plantas. Es algo muy interesante, les va a gustar. ¿Ya? Hay cosas muy prácticas también que ustedes inmediatamente pueden poner en práctica en ustedes mismos, en sus terapias, en sus pacientes, en sus familias. ¿Ya? Recuerden que mientras más conozcamos, mejores profesionales vamos a ser. ¿Ya? Mejores naturópatas vamos a ser. Vamos a tener más herramientas, recursos para poder hacer nuestras terapias obtener el beneficio que nosotros queremos con el paciente y con nosotros mismos. Finalmente, pues compañeros, como les había dicho y les digo siempre, cualquier duda acerca de esto,
cualquier comentario o cualquier opinión, ya saben, ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico o pueden dejarlo como comentario en este video. Muchas gracias, compañeros, por su atención.